Muy buenos días a todos. Bienvenidos a todos los que estamos hoy aquí. La verdad es que es una alegría poder vernos como cada semana. Y no sé, creo que cada uno quizá hayamos tenido una semana distinta. Algunos quizá les haya ido bien, otros quizá no les haya ido tan bien. No lo sé, pero al final creo que lo importante es lo que pone aquí arriba, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, que Él nos ha traído hasta aquí y que en esta mañana hemos decidido venir para alabar y bendecir el nombre de Jesús, para bendecir su nombre, así que vamos a orar y presentar el culto en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor, y tú estás con nosotros cada día de nuestra vida, porque podemos venir delante de ti, Señor, no teniendo nada que ofrecerte, ni nada que poder darte, ni nada de valor, Señor, pero aún así sabemos que a través de Jesús tú nos aceptas y nos abres las puertas, Señor, para ir al trono de la gracia. Y en esta mañana queremos ir ante ti con nuestra alabanza y con nuestra adoración, con nuestra bendición, Señor, y para reconocerte a ti como nuestro Dios y como nuestro Señor. Recibe la alabanza, Señor, de nuestra vida, dirige todas las cosas, Señor, y habla también a nuestros corazones. Amén. Amén. Me gustaría leeros un salmo muy cortito, el Salmo número 100, que dice: «Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones». Amén. Y como os decía, quizá hayas tenido una mala semana, puede ser, a veces tenemos malas semanas. Quizás has tenido una semana maravillosa, o quizás has tenido una semana normal. Y a veces decimos, cuando vamos delante del Señor a la iglesia, dejemos los problemas fuera. Si los dejamos fuera, a la vuelta nos los llevamos. Pero cuando venimos con alabanza aún en medio de los problemas, a veces la manera en que los vemos cambian. Así que te invito a que hayas tenido buena semana, mala semana, sea como sea, que hoy alabes al Señor, que hoy le bendigas, porque su misericordia sigue estando con nosotros, porque Él sigue guardándonos y su verdad es por todas las generaciones, es para siempre, y podemos descansar en ella. Así que os animo a que, si queréis, nos pongamos en pie y vamos a cantar y alabar al Señor. Amaría sin duda
Señor, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tu misericordia ha estado con nosotros toda la semana y sigue estándolo, Señor, y sabemos que tú te alegras cuando tu iglesia te alaba, Señor, como hacemos cuando te bendecimos, cuando te honramos, Señor, pero que tú también te agradas, Señor, cuando nos hablas a través de la palabra. Y por eso te rogamos que en esta mañana pues vuelvas a tener misericordia de nosotros, Señor, que tú sigas haciéndonos crecer, Señor, que sigas haciéndonos madurar, que sigas, Señor, haciéndonos seguir hacia adelante, hacia esa meta, Señor, hacia ese supremo llamamiento que tenemos en ti. Y te rogamos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida en esta mañana, trayendo pues consuelo, trayendo confrontación, Señor, trayendo lo que necesitemos para poder parecernos más a ti. Muchas gracias porque sabemos que tú eres fiel y que tú no fallas nunca, Jesús. Amén. Amén. No sé si vosotros sois personas que os guste mucho leer, sé que a algunos sí que os gusta mucho leer. A mí me gusta mucho leer, pero también reconozco que últimamente estoy muy perezoso y me da mucha pereza coger un libro y ponerme a leer. Y cuando vemos pues las temáticas de los libros, hay como muchos géneros diferentes, ¿no? Tenemos el género de novela y dentro de la novela pues tenemos de acción, policíaca, de amor, de terror. Yo creo que hay innumerables tipos de novelas que pueden haber. Hay otros géneros como la poesía, que pues al que le gusta pues lo vive, lo disfruta mucho. Otros pues quizá como los ensayos políticos, que pues hablan quizá pues de una manera más profunda sobre ciertos temas, y también las biografías. La verdad es que las biografías es uno de los géneros que a mí personalmente nunca me había llamado la atención, siempre me parecía como muy aburrido. Pero hace tiempo empecé a leer algunas biografías, como la de Charles Spurgeon, John Owen, Juan Calvino, Martín Lutero, John Knox, hombres a quien Dios ha usado de una manera pues especial a lo largo de la historia, y gracias a ellos en parte pues el Evangelio también ha llegado a nosotros, gracias a la labor que Dios ha hecho por medio de ellos. Y la verdad es que cuando lees las vidas de personas que han vivido lo que nosotros vivimos, el cristianismo, y que Dios los ha usado tanto, a veces son pues de ánimo, de decir, ostras, mira Dios lo que ha hecho. Y cuando ves pues también el trabajo de ellos, su tiempo de oración, de predicación, pues te das cuenta que Dios a lo largo de la historia ha sido fiel. Y hoy me gustaría que viésemos una parte de una biografía, de una persona a la que Dios usó muchísimo, por la cual sin ninguna duda el Evangelio también nos ha llegado a nosotros, y que basó su vida en un mensaje sencillo, claro, pero que también fue transformador. Así que si tenéis Biblia y me queréis acompañar, vamos a ir a la primera carta de Timoteo, al capítulo 1, los versículos del 12 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, los versículos del 12 al 20. 1. Primera de Timoteo 1, del 12 al 20. Si lo tenéis, Primera de Timoteo, capítulo número 1, y los versículos del 12 al 20, perdón. Está por ahí de las últimas cartas que escribió Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Amén. La verdad es que cuando miramos la vida de Pablo, y si hubiese un currículum, ¿no? Sabemos que los políticos en el portal de transparencia del gobierno tienen que poner ahí su currículum, lo que han estudiado, dónde han trabajado y demás. Si cogiésemos el currículum de Pablo y lo observásemos, él era un muy buen candidato para ser apóstol. Era una persona que conocía muy bien la ley, era discípulo de Gamaliel, que era el maestro más importante que había en aquel tiempo. Era un hombre celoso que se dedicaba en cuerpo y alma a aquello que hacía. Era una persona de la que te podías confiar y que si le dabas una tarea, sabías que le iba a poner todo su empeño en hacerla bien. Pablo, humanamente, podía tener muchos motivos de los que estar orgulloso. Seguramente si se comparara con otros discípulos de otros maestros, él destacaría. Cualquiera diríamos, Pablo, si tengo que escoger a alguien, lo escojo a él para que me ayude en este servicio. Era un buen fichaje para el cristianismo. Poniendo un símil futbolístico, valdría mucho dinero pagar su cláusula de rescisión y traerlo a nuestro equipo. Era alguien que valía la pena. Pero en cambio vemos que el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo podría haber pensado, mira, Dios me está usando por todas mis cualidades, por todas las cosas que yo soy capaz de hacer. Él podría estar muy orgulloso de su currículum y de todo lo que había conseguido. Pero en cambio, se coloca en una posición de debilidad. Se coloca en una posición de inferioridad y agradece a Jesús que Él haya sido el que le ha fortalecido y el que le haya puesto en su ministerio apostólico. Pablo no, en ningún momento, y tiene muy claro que él no está haciendo lo que está haciendo por nada de lo que él tenga, y que además Jesús le ha tenido por fiel. Qué bueno esto. Yo creo que es un orgullo poder decir, el Señor me tiene como alguien fiel. El Señor me tiene como alguien que no le falla, que le sigue. Él no dice que Jesús le ha reconocido como alguien fiel. Realmente no vemos en la vida de Pablo que quizá Pablo haya querido abandonar en algún momento el ministerio o que haya tenido dudas y haya dicho, bueno, pues voy a dejarlo y voy a... Si hubiese habido esas dudas, podríamos decir, pues sí, al final Pablo, aún en medio de las circunstancias, decidió ser fiel. Pero, en realidad, él no encuentra en su vida un motivo para que Dios le llame fiel. Él no se siente digno de ser llamado fiel por Dios. Y se da cuenta que su fidelidad por Cristo y su ministerio tienen un solo motivo, el mismo Señor Jesús. Él está haciendo lo que está haciendo porque Jesús es el que le está manteniendo y es el que le está guiando. Y creo que esto choca mucho con las superestrellas de los púlpitos de hoy en día, con los libros de 10 técnicas para tener un ministerio exitoso, 10 pasos para seguir para ser próspero en tu ministerio, con aquellos que llenan iglesias de cientos y de miles de personas que van a escuchar a esa persona y las cuales hablan más de ellas que de la Biblia. Cualquier ministerio, ya sea público o privado, ya sea en la iglesia o en nuestro trabajo, tiene que ser soportado por Jesús, tiene que ser mantenido por nuestro Señor. El servicio es una evidencia de que Dios nos ha considerado fieles. Y vuelvo a repetir, tanto servicio en la iglesia como fuera de ella. Vivimos en un tiempo en el que nuestro trabajo es nuestro mayor ministerio. Es donde más podemos dedicar a hablar de Jesús, donde más podemos llegar a los corazones. Y esto es así, porque Dios ha querido considerarnos fieles por medio de Jesús, no por nada que nosotros podamos hacer. Pobre de aquel que sirve a Dios y se piensa que sirve porque es muy bueno en algo. Los que servimos lo hacemos solamente porque Dios ha querido hacerlo así. Y esto tiene que llevarnos a ser valientes, porque la realidad es que somos torpes, en que nos equivocamos un montón de veces, todos. Pero aún así, Jesús nos sigue llamando fieles, porque Él hace que lo seamos, porque Él es el que nos mantiene, Él es el que nos fortalece. Igual que Pablo tenemos que decir, doy gracias al que me fortaleció, doy gracias al que me mantiene, porque no es por mí, no es por mis fuerzas, no es por nuestras fuerzas, es porque el Señor hace eso en nosotros. Y a esta gratitud, Pablo abre un poquito su corazón y nos demuestra un poco cómo él se siente. Él se siente indigno de esta situación. Y aparte,
se maravilla de la misericordia de Dios. Dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo, para los cristianos, era un gran enemigo. Él se había encargado con toda su fuerza, con toda su influencia, de acabar con todo aquello que tuviese que ver con Jesús antes de su conversión. Él era un fariseo y era de los que vivían bien el fariseísmo. Eran capaces de hacer lo que fuese por defender lo que él creía. Pero a él no le importa reconocer cuál era su pasado. A él no le importa reconocer todo lo que él había hecho mal, porque al hacer esto lo que está haciendo es evidenciar que Dios había tenido mucha misericordia de él. Porque al reconocer esto lo que estaba haciendo era honrar el cambio que Dios había hecho en su vida y en su corazón, tanto por su salvación como por su apostolado, tanto por su ministerio. Ahora bien, Pablo dice que él todo lo que había hecho lo había hecho por ignorancia y en incredulidad. Y creo que hay que destacar esto, porque Pablo no lo hizo sabiendo la verdad, sabiendo que Jesús era real y entonces abandonó la iglesia, se puso a hacer todo aquello y quizá luego volvió. No era el caso. Pablo estaba ciego, conocía la ley judía, pero no conocía a Jesús. Y cuando conoce a Jesús todo cambia. Y yo no sé tú, pero yo cuando me miro a mí, me pasa un poco como Pablo. Digo, ¿cuánta misericordia ha tenido Dios conmigo? ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios hasta el día de hoy? Porque yo antes era su enemigo. Quizá no era peor que otras personas del mundo. ¿No? A veces parece, ¿no?, que tenemos que ser los peores. No, a veces no. Pero es que el ser malo no tiene que ver con compararnos con otros, tiene que ver con compararnos con Jesús. Y ahí siempre perdemos, porque Él es perfecto, Él no ha hecho nada malo. Y es increíble que siendo así, Dios haya tenido tanta misericordia. Que Dios haya querido acercarse a los miserables y tener cuidado de ellos, tener cuidado de nosotros. Gloria a Dios, porque podemos servirle habiendo estado tan lejos de Él. Gloria a Dios, porque Él nos acepta aunque éramos sus enemigos. Y todo gracias a la sangre de Jesús. Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros, con cada uno de los que aquí estamos. Dios ha sido muy misericordioso, muy paciente y muy bueno. Y ha cambiado nuestra vida. Ha cambiado el objetivo de todo. Una tercera cosa que hace Pablo en este testimonio, habla de la gracia. Dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? No, esta es la pregunta del millón. Para poder entender lo que Pablo quiere decir aquí, ¿qué es la gracia? Si cogemos un diccionario bíblico y buscamos gracia, encontraremos que la gracia es un regalo inmerecido. Un regalo que se le da a alguien que no merece recibir ese regalo. Pero hay algo más que le da un valor mucho más grande a lo que es la gracia. Y es que la gracia es libre. La gracia es libre. Déjame explicártelo poniendo un ejemplo. Normalmente cuando pensamos en un regalo, pues quizá nos venga a la mente pues cumpleaños, fin de año, algún momento especial, un aniversario de boda o algún momento quizá pues muy importante, ¿no?, en el que ofrecemos pues un regalo hacia alguien. Y aunque nadie nos obliga a regalar, sí que tenemos una especie de obligación moral, entre comillas, de regalar a alguien algo, ¿no? Cuando llega el cumpleaños de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, nadie te obliga a que le regales nada, pero todos sabemos que es algo que tenemos que hacer. Yo recuerdo, hay una serie que es de Big Bang Theory, que había uno que no le gustaba nunca que le hiciesen un regalo, y una vez le preguntaron, ¿pero por qué no te gusta? Y dice, porque si tú me regalas algo, yo ya me siento en la obligación de que cuando llegue tu cumpleaños te tengo que regalar. Y un poco esa es la idea, tenemos esa obligación moral de tener que hacer un regalo. Pero la gracia, ese regalo inmerecido, es libre porque Dios no tiene ninguna obligación moral con nadie de darlo. A Dios nadie puede decirle, oye Dios, tienes que dar gracia a tal persona, porque es totalmente libre, no tiene ninguna atadura moral con nadie, ni ningún tipo de responsabilidad con nadie para dar gracia. Pero Dios aún así lo hace.
Y Dios lo hace como todo bien. Dice que fue más abundante. La gracia de Dios no ha sido escasa, ha sido una gracia más abundante. No ha tenido un poquito y viene con dos cosas, con fe y con amor. Con la fe para que creamos en el nombre de Jesús. Y la fe va más allá de tener una creencia. La fe tiene que ver con la fidelidad, la fe tiene que ver con la confianza, la fe tiene que ver con la constancia, con confiar de todo corazón que Jesús ha perdonado nuestros pecados. Nadie se salva por creer que Jesús murió en una cruz. Nos salvamos porque creemos que la muerte de Jesús ha sido suficiente para perdonarnos. Esa es la clave, la confianza en el acto que Jesús ha hecho. Y ahora amamos a Dios. La fe viene con amor. La fe viene con un cambio de corazón. La fe viene con pasión. La fe viene con sentimiento. La fe viene con decisión. Porque el amor es todas estas cosas. Esto que relata Pablo es algo increíble. La gracia viene con la fe y el amor, y esto nos une a Cristo. Esto nos hace uno con Él. Nos prepara para relacionarnos con Él cada día. Pablo ha hablado de cuánto pecado había en Él, de que Él es el primero de los pecadores, dice, y lo veremos ahora en breve. Pero Él ha recibido gracia de Dios, igual que nosotros también la hemos recibido. Y con ella el perdón, con ella la fe, porque donde hay mucho pecado, hay mucho perdón. Donde hay mucho mal, hay mucha gracia. Donde abundó el pecado, dice Pablo en Romanos, sobreabundó la gracia. Y esto no quiere decir que podemos vivir de cualquier manera porque hay mucha gracia, sino que tenemos que vivir de manera correcta y adecuada a la gracia que hemos recibido. Pero sabemos que aunque pequemos, Dios va a seguir perdonándonos. Que aunque le fallemos, Dios va a seguir siendo fiel. Que Él no nos va a dejar nunca. Pablo está hablando de Él, pero también quiere dejar claro que lo que Él ha experimentado, estos versículos, es para todos los creyentes. ¿Y cómo lo hace? Os voy a contar un secreto. Os voy a decir cuál es la clave para esto que dice Pablo. Hacer caso a todo lo que dice el pastor y dar mucho dinero. No, es broma. Hay algunos que sí que dicen que esta es la clave, pero no es esta la clave. Es broma, no os asustéis. Versículo 15, aquí nos da la clave Pablo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la clave de todo. Y hay dos características. Un mensaje que es fiel. Un mensaje fiel. Un mensaje que no es mentiroso. Un mensaje en el cual podemos confiar. Y este mensaje fiel es un mensaje digno. Es decir, que merece la pena. Que vale la pena creerlo. Que vale la pena que lo recibamos. Que vale la pena que todo el mundo crea en él. Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que creer esto sí o sí. Pero le está diciendo, lo que te digo es un mensaje en el que vale la pena creer. Es un mensaje en el que vale la pena que tú pongas tu confianza. ¿Y cuál es el contenido del mensaje? Que Jesús era Dios, que dejó el cielo y vino a la tierra para salvar a los pecadores. Sencillo, fácil. Cualquier niño pequeñito lo entiende. Jesús dejó su gloria, vino a la tierra para salvar a los pecadores. Esta es la clave. Esta es el meollo de la cuestión. Un mensaje fiel y el cual vale la pena creer en él. Un mensaje por el cual vale la pena vivir. Un mensaje que nosotros hemos creído. Un mensaje en el cual nosotros hemos puesto nuestra fe. A veces parece que el Evangelio es solamente para aquellos que no creen, para ver si así creen. Pero el Evangelio es para cada día de nuestra vida. El Evangelio tiene que ver con la felicidad, pero también con la tristeza. Tiene que ver con las fuerzas, pero también con que estamos cansados a veces. El Evangelio sirve para cuando estamos enfermos, pero también para cuando estamos sanos. El Evangelio sirve para cuando tenemos trabajo y para cuando no lo tenemos. Para los que están casados y para los que están solteros y para los que están viudos. El Evangelio sirve para toda la vida. Porque Jesús vino a la tierra para salvar a los pecadores. Jesús vino a la tierra para rescatarnos.
para darnos esperanza, para darnos seguridad, para en un mundo lleno de sinsabores, darnos sal, para en un mundo que nos intenta saciar con cosas que rápidamente desaparecen, ofrecerse como un pan que da vida, para un mundo el cual nos da de beber muchas cosas que nos dan más sed aún, el venir con un agua que sacia la sed para siempre. El Evangelio sirve para todos. Y Pablo dice que Él es el primero de los pecadores. El primero de los pecadores. Yo cuando leo esto digo, Pablo, tú no me conoces a mí. Si tú supieses. Él no está diciendo obviamente que Él sea el primero que ha pecado. Él se está presentando como el que más ha pecado de todos. Me gusta mucho esta humildad de Pablo y creo que cuando pensamos en el Evangelio tenemos que vernos de esta manera. Sucios porque vemos a Jesús perfecto, pero Él vino a la tierra para rescatar a los pecadores, para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros, santificándonos cada día, recordándonos esta gran verdad, para que tengamos este mensaje en el cual vale la pena creer y vivir. Un mensaje por el cual vale la pena dedicar la vida. Y alguno podría decir, bueno, pero este Pablo está siendo muy exagerado. Está aquí presentándose como el mayor de los pecadores para que alguno le diga, Pablo, que no eres tan malo, va, que eres un poco mejor. Pero todo tiene su sentido. Mirad, versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para la vida eterna. Una vez más, Pablo vuelve a reforzar la idea de la misericordia de Dios, que Dios ha tenido misericordia de él. Y además encuentra un propósito de su conversión. Porque recordemos quién era Pablo. Pablo era alguien famoso. Pablo era alguien conocido. Y de repente alguien tan conocido cambia su vida y cambia toda su manera de vivir, para que muchos pudiesen, por medio de su testimonio, conocer la verdad. Para que muchos, por medio de su comportamiento, de su cambio, pudiesen conocer a Jesús. Y Pablo se da cuenta que su conversión ha servido para que otros vengan a conocer a Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el propósito de que seamos salvos? Alguno piensa y dice, el propósito de que Dios nos salve es ir al cielo. Y es verdad, es uno de los propósitos. Pero si ese fuese el propósito final, cuando nos convertimos, Dios nos llevaría. ¿Para qué seguir aquí, no? Si el propósito es ir al cielo, pero es que el propósito es algo más. El propósito es ser testimonio de Jesús en esta tierra. Como alguien dijo una vez, para muchos somos la única Biblia que ellos van a leer. Para muchos somos el único contacto que van a tener de Jesús en sus vidas. Para muchos somos la única evidencia de la verdad que van a poder encontrar. Pablo tenía clarísimo que él y su testimonio servía para que otros creyesen. ¿Para qué sirve el nuestro? ¿De qué sirve nuestro testimonio? ¿De qué sirve nuestra vida? Ojalá seamos esa Biblia que muchos quizá nunca abran, pero que al leernos a nosotros la encuentren. Y lo que hace Pablo ahora, a mí me deja alucinado. Y es algo que a veces hace en sus cartas, ¿no? Normalmente si cualquiera escribimos una carta, hoy en día pues se escriben emails o WhatsApps o cosas así. Pero si escribimos, pues no estás escribiendo y sigues tu argumento, y no te paras de repente a hacer una alabanza, ni te pones a cantar, ¿verdad? Pues Pablo sí lo hace, mirad, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este Pablo se ha vuelto chalao. Le está escribiendo una carta a Timoteo y de repente se pone a alabar a Dios. Pero es normal, porque cuando reflexionamos en la palabra de Dios, cuando reflexionamos en el Evangelio, esto tiene que producir alabanza en nuestro corazón, tiene que producir gozo, tiene que producir alegría. Una de las cosas por las cuales me gusta predicar al principio es porque nos enfrentamos a la Biblia y la adoración surge de la palabra de Dios.
cuando luego alabemos a Dios, cuando luego oremos, viene siempre como una respuesta a su palabra, a la exposición de ella. Y Pablo ha estado pensando en el Evangelio y en la misericordia de Dios, y al final acaba alabándole y adorándole, porque lo que Dios ha hecho es inmenso. A veces parece como si el cristiano tuviese que ser alguien frío, alguien sin emociones, alguien muy racional, que tiene una fe pues muy racional, pero Dios nos ha hecho con emociones. Dios ha creado las emociones y las ha puesto dentro nuestro, y las emociones son parte también de nuestra alabanza. Por supuesto que no podemos guiarnos solamente por ellas, porque el corazón del ser humano es engañoso, y sabemos que las emociones a veces nos guían por mal camino, pero las emociones tienen que estar involucradas en nuestra alabanza. A veces, yo recuerdo, esto se me quedó grabado, yo creo que tenía la edad quizá del Max, del Jean Paul, y estábamos, era cuando habían domingos por la tarde, teníamos culto allí en Gabá, y había una canción que cantábamos, que decía la canción, estamos muy alegres, Dios está aquí. Y estamos así, estamos muy alegres. Hermanos, no puede ser. Las emociones tienen que entrar en nuestra alabanza. No podemos estar cantando, el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha redimido, hemos recibido su misericordia, y estar con la cara como si nos debiesen dinero. Pablo rompe en alabanza al reflexionar en el Evangelio, y cuando cantamos canciones tenemos que rompernos en alabanza. Nuestras emociones tienen que ser parte de nuestro culto. Obviamente siempre controlándolas. Las emociones tampoco pueden tomar el control de todo, pero no puede ser que desaparezcan. El Evangelio tiene que producir alabanza y adoración en nosotros. Y Pablo, si hasta aquí ha presentado su conversión, ha presentado y cómo está llena de gratitud, de misericordia, de gracia, y como todo esto ha sido por medio del Evangelio, que ha cambiado su vida y ha producido alabanza en su interior. Él no quiere que su ministerio se quede en su vida, que se quede solamente en Pablo el apóstol, sino que él quiere preparar a otros para seguir este camino. Y lo que está haciendo es discipular a Timoteo. Mirad, en el libro El Manual del Discipulado se da esta definición del concepto de discipulado, me gusta mucho, dice, el discipulado es una relación cuya intención es caminar con otros discípulos para animarnos, equiparnos y retarnos en amor a crecer hacia la madurez en Cristo. Esto incluye preparar al discípulo para enseñar a otros. Y el versículo 18, Pablo le dice exactamente, prácticamente igual a Timoteo. Le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en ti, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo le está diciendo, hijo, le llama hijo de una manera cariñosa, no era su hijo físico, pero sí era su hijo espiritual. Dice, yo voy a estar contigo, vamos a ir los dos, vamos a crecer juntos, vamos a caminar juntos, nos vamos a ayudar el uno al otro a seguir creciendo. Pablo está dejando muy claro cuál es el mandamiento, cuál es el mensaje fiel y digno de ser recibido, que Cristo ha venido al mundo para rescatar a los pecadores, y esto tiene que inundar toda la vida del creyente, toda nuestra vida, todos los aspectos. Pero Pablo no quiere engañar a Timoteo. Le dice que milites por ellas la buena milicia. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, esto es una guerra. Esto no es de venir a pasar el rato. Esto no es de venir a ser muy felices y comer perdices. El cristianismo es una guerra. Es una batalla continua. Esto no va de hacerse famoso ni de divertirse. El cristianismo es algo duro y difícil de vivir. Pablo no quiso engañarle. Y creo que esto es algo que no debemos olvidar nunca. Cuando más gente seguía a Jesús, cuando parecía que su ministerio era muy exitoso, me llama mucho la atención lo que hace. Les dice, ¿queréis venir conmigo? Pues tenéis que estar dispuestos a morir. ¿Queréis venir conmigo? Tienes que dejar a tu padre y a tu madre. ¿Quieres venir conmigo? No puedes amar a nada más que a mí. Jesús nunca quiso engañar a nadie. Jesús siempre dejó muy claro que seguirle a Él no es algo sencillo, que hay que tomar una cruz que significa morir cada día,
que hay que ser capaz de negarse a uno mismo, es decir, dejar al lado nuestros placeres y lo que nos gusta, para seguir lo que Jesús quiere. Seguir a Jesús en el año 2021 no es fácil. Ser simpatizante es muy sencillo, porque al final no requiere demasiado compromiso. Vengo a la iglesia de vez en cuando, canto, digo amén y luego vivo mi vida. El problema del simpatizante es que va a acabar en el infierno. Este es el gran problema que tiene, y es un problema serio. Pero es que seguir a Jesús no es fácil. No es fácil porque a todas las cosas de la vida, que todo el mundo tiene, no solamente hay problemas para los que somos cristianos. La gente fuera tiene problemas, siguen habiendo enfermedades, sigue habiendo gente que se queda sin trabajo, siguen habiendo divorcios y cosas y problemas familiares, pero es que a eso se suma la lucha contra el pecado, la lucha por querer agradar a Dios. Es difícil porque tenemos que vivir un mensaje diferente al que la sociedad predica. Todos estos nuevos conceptos que salen y que son contrarios a la Biblia, tenemos que luchar contra ellos. No es fácil, porque nuestra moral y nuestra ética es antagónica a la moral y la ética del mundo. No es fácil, porque somos pocos. No es fácil, porque el enemigo es fuerte. Pero no siendo fácil es posible. Porque el enemigo es fuerte, pero el que está con nosotros es más fuerte aún. Porque da igual lo que venga, nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en que Él vino a la tierra para rescatar a los pecadores. Si quieres una vida fácil, el cristianismo no es tu sitio. Pero estamos en una guerra y estamos batallando juntos. Y esto es importante también. No, Pablo no le dijo a Timoteo: oye, Timoteo, espabila y ahora búscate la vida. No. Le dijo: yo voy a estar también contigo, te voy a estar acompañando, te estoy escribiendo una carta para que sepas que estoy a tu lado. Y es que nos necesitamos los unos a los otros. El cristianismo no se puede vivir solos. Hay algunos locos que lo intentan. Pero el cristianismo nos vamos a caer tantas veces y necesitamos que otros nos levanten. Necesitamos que otros nos ayuden. Pero si no quieres guerra, entonces el cristianismo no es para ti. Ahora bien, ¿cómo se batalla? ¿Cuáles son nuestras armas, nuestras herramientas para esta batalla? ¿Qué es lo que Timoteo tenía que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que Pablo le dice para animarle, para equiparle, para retarle en amor, para seguir creciendo y ser como Jesús? Versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo usa aquí el símil de la navegación, de un barco que está navegando, y habla del naufragio que algunos han tenido al abandonar la fe. Aquellos que han perdido la batalla, que se han derrotado. Y Pablo pone el énfasis en dos cosas: en la fe y la buena conciencia. La fe no solamente tiene que ver con creer algo ciegamente, como ya también hemos dicho antes. Dios no es un Dios irracional. Dios se revela por medio de la razón también y nos ayuda por medio de la razón a ser capaces de entender. Y Él se revela de una manera comprensible para el ser humano. Él no ha puesto acertijos a ver quién es el más listo y lo acierta. Dios se revela por la naturaleza, como ya vimos también la semana pasada, y también por medio de la Biblia. Pero es que la fe va más allá, la fe tiene que ver con confianza, tiene que ver con fidelidad. Así que la batalla en la que estamos, necesitamos mantener nuestra confianza en Dios. Es clave. Sin ella fallaremos. Pero también necesitamos una buena conciencia. ¿Qué quiere decir esto de una buena conciencia? Todos tenemos una conciencia. Los cristianos y los no cristianos, todos tenemos una conciencia. Que cuando salen las películas y tal, sale un angelito y un demonio chiquitito que hablan. Todos tenemos una conciencia. Todo el mundo sabe que hay cosas que no están bien hacerlas. Todas las sociedades, independientemente de su trasfondo religioso, saben que matar está mal. Todas las sociedades aceptan que robar es algo que no es correcto. Todos aceptan que el adulterio no está bien. Aún aquellos que se presentan como muy liberales, del poliamor y todas estas historias nuevas que se sacan ahora, cuando luego la persona le falla, ya no existe el poliamor, siguen habiendo estas situaciones. Hay una moral como muy extendida, muy clara, que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos conciencia, pero cuando nos convertimos,
nuestra conciencia va cambiando, nuestra conciencia se va clarificando, nuestra conciencia empieza a ver las cosas de una manera distinta, va amplificando su radar y ve de una manera mucho más clara cuál es la buena conciencia que tenemos que tener. Y esta es a través de la lectura de la Biblia. Empezamos a entender cuál es la conciencia de Dios. Y este principio que Pablo da a Timoteo nos lo da exactamente igual a nosotros. En la batalla en la que estamos inmersos, nuestra fidelidad y nuestra confianza en Dios, tanto en las circunstancias difíciles como en las promesas que Dios nos da, necesitamos más que nunca tener una conciencia clara, una conciencia buena, una conciencia que vea de la manera en que Dios ve, porque vivimos en un tiempo en el que todo el mundo tiene una verdad. Todas las verdades parece que son buenas. Y se usa esta frase sacada de contexto del filósofo Karl Popper: hay que ser tolerante con todos menos con el intolerante. Por lo tanto, el que vaya en contra de lo que la sociedad dice se convierte en intolerante, porque ellos deciden que son intolerantes y hay que ir a por ellos. ¿Qué creéis que pasa con esto? ¿Qué creéis que pasa con lo que Dios dice? ¿Qué creéis que pasa con la conciencia clara, que es intolerante? Ya no porque no tolere, al final nosotros no queremos que nadie cambie por cambiar, nosotros lo que queremos es que conozcan a Jesús. Pero no se acepta el que podamos estar en desacuerdo. Y la tolerancia se vuelve en intolerancia. Por eso nosotros necesitamos una conciencia clara, porque vivimos bombardeados cada día de mensajes anticristianos. Ayer mismo vi un vídeo de una publicidad de Nickelodeon, un canal de dibujos animados de Estados Unidos, donde se explicaba la importancia de entender los colores de la bandera LGTB. Y como cada color era súper importante que los niños de 3 y 4 años lo tuviesen clarísimo. Y esa lo presentaban como la aspiración a ser. Necesitamos una conciencia clara de lo que la Biblia enseña, porque desde pequeñitos el bombardeo es continuo, continuo, continuo. Ponemos cualquier serie de televisión y el bombardeo es continuo, cualquier película, el bombardeo es continuo, y necesitamos una conciencia clara y buena. Y Pablo habla de dos que naufragaron. ¿Quiénes son? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice Pablo, para que aprendan a no blasfemar. Estos eran unos líderes religiosos y herejes que habían en la iglesia de Éfeso. Ellos se habían denominado maestros, eran charlatanes que venían con fábulas, que traían unas genealogías para defender sus ideas y demás. Y Pablo dice que los ha entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo ha matado Pablo a estos dos? No está hablando de eso, obviamente. Pablo también utiliza esta expresión en 1 Corintios, si no recuerdo mal, en este caso de aquel hombre que se había acostado con la mujer de su padre y tal, y había un tema de inmoralidad, y también ahí Pablo habla de que lo había echado a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pablo está hablando aquí es de excomulgar de la iglesia, pero Pablo lo hace con un objetivo. Dice, los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando vemos el proceso de disciplina, y que además es el mismo Jesús el que lo da, así que aquí no hay tampoco demasiada interpretación, en Mateo 18, 15, 17, Jesús dice, mira, si alguien tiene algo contra ti o tú tienes algo contra algún hermano, ve a hablar con la persona sola, arréglate y perfecto. Si el otro te oye y se arrepiente, pues lo has ganado y a vivir en paz. Pero ¿qué pasa si se nos arrepiente? Pues Jesús dice, toma 2 o 3 testigos y que en palabra de 2 o 3 testigos se sepa que habéis hablado y que os habéis arreglado. Si no se soluciona, el tercer paso es ir delante de la iglesia, de la congregación, se expone el problema y si aún así la persona no se quiere arrepentir, pues se le excomulga. Pero esto no es como ya no te queremos. Siempre tiene toda la disciplina, tiene un proceso y un enfoque de restauración. Pablo había echado a estos dos de la iglesia para que ellos recapacitaran, para que ellos se diesen cuenta de que estaban actuando mal y entonces volviesen. Y es que el objetivo de la disciplina siempre es el mismo: aprender, recapacitar y volver.
El objetivo de la disciplina en ningún caso es matar a nadie, ni destrozarlo, ni dejarlo por los suelos. Es que a veces pues, somos tan tercos que necesitamos que nos lleven hasta el final para darnos cuenta de las cosas que hacemos mal. Y estos dos que habían estado predicando doctrinas falsas, quizá si se arrepentían, cambiaban su manera de pensar y se sometían a la doctrina que había en la Iglesia, pues quizá pudiesen llegar a volver. Pero la verdad es que cuando se llegan a estos extremos, a veces lo más sano es que la persona pues ya no vuelva a la misma congregación y quizá pueda ir a otra. Pero quien viene arrepentido y lo verbaliza, al final, pues, y cada caso en este tema es un mundo, pero el objetivo siempre, y Pablo lo vemos, es el de la restauración. Y creo que tenemos que tener esto en mente. Cada uno de nosotros estamos llamados a restaurarnos unos a otros, a ayudarnos a crecer, a llamarnos la atención cuando es necesario, pero siempre con ese amor y esas ganas de restaurarnos. Y es importante que en la batalla en la que estamos también seamos restauradores, seamos personas que cuando alguien pues, se equivoca le llamemos la atención y le ayudemos a volver. Y quiero acabar ya. Pablo en el texto de hoy expresa cuál ha sido su reacción al reflexionar en el Evangelio y cómo el Evangelio ha cambiado toda su vida. Y no solo eso, sino que siendo un gran pecador, Dios ha querido usarle como apóstol y como alguien que ha llevado el Evangelio a otros. Por encima de los muchos pecados hay mucha gracia. Por encima del mucho mal que hacemos hay mucho perdón. Y Pablo lo resume en una frase. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es un mensaje muy claro en el cual debemos descansar y vivir nuestra vida. Un mensaje en el que quienes hemos confiado en su veracidad, al igual que Pablo, nuestra vida ha cambiado por completo. Nuestra vida es diferente desde que conocimos a Jesús. Dios le ha dado otro sentido y ahora estamos metidos e inmersos en una batalla, en una guerra difícil, dura, y tenemos que mantener nuestra fe. Tenemos que mantener nuestra conciencia clara, no abandonarla de ninguna manera. Y creo que si reflexionamos en la misericordia que hemos recibido de Jesús, si reflexionamos en la gracia que hemos obtenido en Él, esto tiene que llenarnos de alabanza. Y es lo que te invito a que hagamos ahora, en que nos postremos delante de Jesús, en que nos vayamos delante de Él y por la misericordia que Él nos ha dado, levantemos nuestras voces en alabanza y adoración. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque Tú nos has dado un mensaje, Señor, unas palabras por las cuales vale la pena vivir esta vida. Y gracias porque Tú viniste a esta tierra a rescatar a los pecadores, Señor, de los cuales cada uno de nosotros podemos colocarnos como los primeros. Pero gracias porque Tú has tenido gracia hacia nosotros y ha sido una gracia abundante, una gracia inmensa. Y Señor, queremos en esta mañana alabarte y bendecirte porque Tú eres nuestro Dios, porque Tú eres nuestro Señor, porque Tú nos has salvado, porque Tú nos has rescatado. Señor, ayúdanos en esta batalla en la que estamos inmersos, a guardar nuestra fe, Señor, a mantenerla, a que nuestra conciencia sea clara ante los mensajes y el bombardeo continuo que tenemos en esta sociedad. Y en esta mañana recibe Tú toda la gloria, todo el honor y toda nuestra bendición, Señor, porque no hay nadie como Tú. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Amén.